En esta última semana hemos tenido varias noticias en relación con fichajes, bajas, declaraciones acerca de jugadoras del Real Madrid femenino. Lo primero es la oficial, que es el fichaje de la guardameta francesa Chavas, de 25 años, una guardameta que, bueno, iba a decir en la rueda de prensa no, porque no hay una presentación en el fútbol femenino, en el Real Madrid femenino como lo hay en el Real Madrid masculino, pero bueno, en el vídeo de presentación comentó que esperaba aportar esa pequeña experiencia que trae de la Liga 1 de Francia, donde se ha enfrentado a grandes jugadoras. Bueno, ya lo comentamos en un directo, salió de hecho en un directo, creo que también salió en la entrevista con Ezequiel. Creo que el fichaje de Chavas no solamente cubre la posición de Merlin Gerard como guardameta suplente, sino que también es un guardaespaldas de lo que pueda ocurrir con la posición de Misa. Es decir, Misa necesita una competencia. Primero, estamos hablando del Real Madrid, ojo, esto es importante, no puede haber una titular indiscutible antes ni siquiera de empezar la pretemporada, es decir, se necesita una competencia, es importante también para el crecimiento del jugador. Y lo segundo, que ojo, Misa acaba contrato la temporada que viene y bueno, es una manera de colocarse también dentro de esa misma negociación que va a tener el Real Madrid de cara a esta próxima temporada, ya digo, con la agencia de representación de Misa Rodríguez. Bueno, esto por un lado, ¿no? por el tema de fichajes de Chavas. Por otro lado, algo que todavía no es oficial, pero bueno, yo creo que si no es oficial ya, pues le quedarán horas. Lucía Rodríguez, esto es una noticia de relevo, Lucía Rodríguez va a rescindir el contrato con el Real Madrid de mutuo acuerdo. Esto es habitual, ¿vale? A lo mejor en el fútbol masculino de primera división, por así decirlo, no lo es tanto, pero es bastante habitual en lo que es el mundo del fútbol en general. La rescisión de contrato de mutuo acuerdo de jugadora y club, hay que tener en cuenta que lo de tener 3 laterales derecho pues tampoco tiene un mayor sentido. Y Lucía Rodríguez pues también se irá del Real Madrid y probablemente se una a las filas del Sevilla. Y luego, por último, las declaraciones de Esther a la agencia EFE, unas declaraciones que se produjeron antes del partido contra Dinamarca y que dio en el entorno de la selección española. Bueno, las declaraciones de Esther giraron en torno a 3 puntos fundamentalmente. La primera, o el primer punto, fue el ambiente que se vivía o que se vive dentro de la selección española. Lo que comentó Esther es que el ambiente es muy bueno, la idea de todas las jugadoras es de llegar lejos y por lo tanto el ambiente de equipo está siendo muy muy bueno. El segundo punto en el que giró esa conversación fue su rol a lo largo de la temporada pasada dentro del Real Madrid, es decir, una temporada en la que podemos decir que durante 2 tercios fue titular indiscutible y en el último tercio las apariciones de Esther fueron yendo cada vez a menos. A mí lo que me llama la atención de esas declaraciones, unidas a ese tercer punto, el tercer punto es lo que ocurrió en la final de la Copa del Rey. Le preguntaron explícitamente si ella quería ganar ese título, qué sentimiento le producía el no haber ganado ese título. Ella decía que lo que quería era ganarlo y que no se explicaba el por qué no jugó un solo minuto en aquella final, cuando es posible que durante el partido pues a lo mejor ella daba por hecho que no como titular, pero sí como revulsivo en el último momento podía haber aportado cosas en ese partido. Entonces podemos unir esos 2 puntos. Ella consideraba muy injusta la situación que ha vivido en el Real Madrid, sobre todo en ese último tercio de temporada. No entiende cómo, siendo máxima goleadora histórica del Real Madrid y además una progresión, esto también lo comentamos en otro directo, una progresión en esta segunda temporada
más alta que la de la primera temporada, se prescindiera de sus servicios y ya digo que ni siquiera serviría como revulsivo. Bueno, esto como opinión personal mía, desde luego hay una cosa que yo no entiendo y creo que en este sentido hay que dar un palo a la clase dirigente del Real Madrid femenino. Es decir, si no cuentas con Esther porque no le has presentado una oferta de renovación, creo que es tontería tenerla en el banquillo, en un movimiento que no sirve de castigo porque eres tú mismo el que está diciendo que no la quieres para el año que viene. Entonces, ¿por qué castigarla en el banquillo? Porque en un momento en el que necesitas de la jugadora no echas mano cuando la estás pagando. Es una jugadora del Real Madrid a todos los efectos. Yo puedo entender que puedas dejar a un jugador o a una jugadora en el banquillo por una posición de fuerza en un determinado momento. Bueno, en ciertos juegos de negociación, como lo primero que hemos dicho en cuanto a Chavas, pero yo en el caso de Esther la verdad es que no le encuentro mucho sentido. Podemos incluso irnos un poco hacia atrás, ¿no? Irnos a la temporada pasada en la que Aslani, por ejemplo, no quiso esa oferta de un año y sin embargo jugaste en liga con ella, ¿no? No tenía que haber mayor problema, ¿no? Porque era jugadora del Real Madrid. ¿Por qué no se hizo con Esther cuando las circunstancias incluso eran sutilmente diferentes? En este caso Esther hubiera renovado por el Real Madrid, pero no se la quería. Creo honestamente que esto es un mal mensaje. En general, el Real Madrid como marca creo que no emite un mensaje coherente a lo que pretendemos como marca Real Madrid. Los jugadores del Real Madrid, cualquiera, me da lo mismo masculinos, femeninos, en fútbol, en baloncesto, como si hacen mañana un club de petanca, lo que se les exige o lo que la afición les va a exigir es esforzarse hasta el último minuto. Se podrá ganar, se podrá perder, pero hasta el último minuto quieres, como espectador, como aficionado al Real Madrid, que defiendan los colores del club. Y por lo tanto lo que exijo es que sea un doble sentido. Es decir, si el jugador va a dar lo mejor de sí hasta el último momento, yo quiero que el club dé lo mejor de sí para que todos los jugadores de la plantilla, repito, me da lo mismo femeninos que masculinos que en el baloncesto, den en el campo lo mejor de sí. Y creo que Esther es un caso en el que siempre ha dado lo mejor de sí. No es el caso de algún otro jugador, de alguna otra sección o de algún otro deporte que podríamos discutir muchísimo más. Creo que el de Esther no es ese caso y creo que efectivamente aquí yo sí que le doy la razón a Esther. Se podrá estar a favor o no de Esther en cuanto a nivel deportivo. Te podrá gustar más o menos Esther como delantera, pero creo que en este caso, que no es el debate de si Esther es la delantera que queremos para el Real Madrid, el debate es si el club se ha portado de manera clara y honesta con la jugadora. Creo que no ha sido así. Y en ese caso, pues hay que darle un palo. Alguno a lo mejor está pensando en el caso de Lorena. Creo que en el caso de Lorena es algo diferente. En el caso de Lorena sí que se fue claro con ella y es una decisión que toma ella. Este caso es diferente. ¿Ah? Estamos hablando de una jugadora que, repito, 2/3 de liga titular. En el caso de Lorena en ningún momento llegó a jugar incluso... O sea, hay jugadoras como Carla Camacho que han jugado más minutos que Lorena. Y es algo que si le indicas a principios de temporada está claro y la jugadora lo que pretende es luchar por un puesto, pues es perfecto, pero las piezas en el tablero están claras y todos sabemos a dónde vamos. Creo que en el caso de Esther no fue así y por lo tanto creo que esto hay que arreglarlo. De la misma manera que cierta clase de despedidas. Tenemos que cuidar más esos detalles. Despedidas y ojo que también creo que el tema de las presentaciones deberíamos de ir incrementando un poquito el nivel.
lo que estamos viendo ahora es el mismo nivel que vimos el año pasado. Yo quiero, insisto otra vez con las tendencias, yo quiero una mejora, un paso más en las presentaciones de mi club con mis jugadoras. Para ver lo que vi ya el año pasado, a mí esto se me hace poco, se me hace escasito. Quiero algo más. Entiendo que las jugadoras estén con las selecciones, eso lo entiendo, pero bueno, es que has tenido un año para prepararte una posible presentación, porque sabes que una presentación seguro que vas a hacer todos los años, así que creo que esto hay que mejorarlo, ¿vale? Siempre hay que considerar críticas constructivas. Creo que en este caso podemos considerarlo así, ¿vale? No es una crítica solamente por destripar o por despellejar algo. De la misma manera que se hacen bien ciertas cosas, pues ya hay otras cosas que no se están haciendo bien o son bastante mejorables. Bueno, pues ya digo que la composición de la plantilla para el año que viene ya está cogiendo pozo, y eso que estamos todavía a principios de julio, ¿eh? Ojo, que todavía nos queda mercado de verano, mucho movimiento, no solo por parte del Real Madrid, en general de todos los equipos de fútbol femenino, donde hay bombazos, y además en época de mundial seguramente los habrá más todavía. En fin, muchas gracias por tu tiempo, no te olvides darle like si te gusta el contenido, no te olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.